Hola a todos y a todas. Como sabéis, uno de los grandes cambios que se ha dado en las ciudades españolas, europeas también, pero hoy nos centraremos más en las ciudades españolas, ha sido el incremento de su diversidad social y cultural, de la diversidad de orígenes. Sin embargo, como podéis haber visto en muchas de las teorías y el análisis se ha centrado sobre todo en las migraciones a los estados, en el control de fronteras. Afortunadamente esto está cambiando y en los últimos años cada vez más investigadores y más organismos están reconociendo la importancia de los niveles locales en la acogida y en la integración. Ya sabéis el debate, pero bueno, en esto lo incorporo, de las personas recién llegadas o de las personas de origen inmigrante a las ciudades. ¿Por qué cada vez las ciudades son más importantes? Porque aunque se tenga un permiso de residencia, aunque se tenga una autorización por reagrupación familiar, la gente no llega a los estados en abstracto, no llega a Canarias en general, no llega a España, llega a un barrio, llega a un pueblo, llega a una ciudad, y es en estos territorios donde realmente nos jugamos la inclusión o la exclusión social y donde nos jugamos la cohesión social de nuestras ciudades. A pesar de que ustedes se están formando en este tema, a veces no hablamos suficiente de lo que nos ha cambiado el panorama en los últimos 20 o 30 años. Pensad, por ejemplo, que ciudades como Barcelona hace 25 años tenían menos de un 2% de población de origen extranjera. A 2020 tienen un 29%. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad social, cultural, económica de las ciudades nos ha cambiado totalmente y las políticas de gobernanza deberían adaptarse a estas realidades. Pensad que estamos entrando en línea con otras grandes ciudades. Por ejemplo, Bruselas tiene el 62% de población de origen extranjero. Toronto tiene un 46%, Londres y Nueva York tienen un 37%, Madrid, que es un caso más cercano, tiene un 23%, Valencia un 20%, Santa Cruz de Tenerife tiene un 16%. Entonces es muy, muy importante ver cómo gestionamos la llegada de estas personas a las ciudades. Pero a veces se nos olvida, y esta es una parte de reivindicación que me encantaría transmitiros, es que a las ciudades llegan personajes y perfiles muy diferentes. A veces hablamos solo de la gente que llega con unos niveles cualificados bajos, con perfiles de alta vulnerabilidad, pero también nos llegan personas con niveles cualificados muy altos. Pero en este sentido los servicios, al menos en España, han intentado adaptarse bastante. ¿Qué ha hecho España por acoger esto? Las grandes ciudades y las pequeñas ciudades vienen hablando desde hace 20 años, más por necesidad realmente de acoger a las personas que llegaban. ¿Qué han hecho? La mayoría de ciudades han creado servicios que llaman de acogida, pero si algo caracteriza el Estado español es la diversidad de estos proyectos de acogida. Primero es, ¿qué entendemos por acogida? ¿Quién es la sociedad acogedora? Y aquí hay un primer reto que yo los invito y las invito a que si gestionan lo pensemos, y es no podemos pensar en una sociedad de acogida homogénea. Ya las personas que llevan 20, 30 años viviendo en cada ciudad también son sociedad de acogida. O sea que tendríamos que empezar a hablar de personas ya establecidas, no tanto de una sociedad acogida homogénea. Vamos a hacer un pequeño recuento de qué se ha entendido por acogida en España y qué estamos haciendo. En esto trabajaremos nuestro módulo. Sobre todo, acogida, la mayoría en España se ha entendido como la recepción que se le hace a la persona que llega en los primeros momentos de asentamiento en una ciudad, pero muchas veces estos proyectos no tienen continuidad. Os explico, muchas veces se ha centrado en yo te doy información de cómo te empadronas, yo te doy información de cómo accedes a la salud, yo te doy información de cómo aprendes la lengua, pero no se hace más seguimiento. Y es verdad, hay gente que solo necesita información y con esto inicia un proceso de inclusión, pero la acogida debería adaptarse a otros perfiles que necesitan un acompañamiento. Y en España, ¿qué se ha hecho? Además de información, se han creado dos modelos, por decir de alguna manera. Un primer modelo de acogida es una atención, sobre todo en pequeños municipios, donde las personas recién llegadas acceden a los servicios normalizados directamente. Y luego hay otros que han creado servicios específicos
para atender población no vinculada. O sea, resumo, nos hemos movido entre unos modelos generalistas que se insertan directamente a los modelos donde se atiende toda la ciudadanía y luego unos servicios específicos que teóricamente son el puente para que la gente pueda acceder posteriormente a los servicios normalizados de ciudad. Normalmente se han ofrecido entonces como servicios específicos, se han ofrecido servicios de traducción e interpretación, es decir, también que a partir de la crisis del 2008 se redujeron muchísimo y con las llegadas a partir del 2015 se ha resentido mucho en general el acceso a servicios por la reducción de 3 servicios de traducción e interpretación, servicios de información, también se han hecho servicios de asesoramiento jurídico y también se han hecho proyectos para perfiles específicos. Los primeros fueron, por ejemplo, para personas que venían por reagrupación familiar. A partir del 2015, a nivel local, lo que más ha ganado de peso son 2 grandes temas. El acceso y la orientación a refugiados, que aquí a nivel local hay un gran problema, y es que hasta ahora la competencia de atención a refugiados es del Estado central y los niveles locales no tenían incidencia, y cuando creció el volumen de personas refugiadas, los niveles locales no estaban preparados para realizar esta acogida y en los últimos 3 años han estado adaptándose cada ciudad como ha podido a complementar esta información o este acompañamiento a refugiados, muchas veces, por no decir todas, sin coordinación con el nivel estatal. En el documento que envío os pondremos en este vídeo un link sobre diferentes modelos de acogida. Pongo obviamente el de Santa Cruz de Tenerife, el de Ayuntamiento de Barcelona, que tiene un amplio servicio de acogida, y Zaragoza, que creo que os servirán de información de cómo está la acogida hoy, y en el módulo lo podremos debatir con más detalle. Muchísimas gracias y con ganas de veros y escucharos.